Muy bien, queridos hermanos, estamos nuevamente pues en esta gran aventura que es estudiar el libro de Apocalipsis. Y hoy día estamos llegando al capítulo 14. Les invito a abrir sus Biblias allí en Apocalipsis, capítulo 14. Hemos hablado la semana pasada sobre los 144,000 y ya hemos tocado ese punto, ¿no? Y ahora, después de hablar de los 144,000, llegamos al versículo 6, Apocalipsis 14, 6. También estaba recordando una pregunta interesante en cuanto a esto, porque los creyentes en Cristo no estaremos presentes en la tribulación. No vamos a estar en la tribulación, porque el Señor nos sacará del mundo antes que Él descargue esos castigos terribles sobre la tierra, porque la tribulación es un tiempo de la ira de Dios. En este capítulo vamos a verlo, es mucho más todavía la ira de Dios. Y recordemos, dice la Biblia que Dios es amor, pero también dice la Biblia que Dios es justo. Y también dice la Biblia, junto con decir Dios es amor, también dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿no? Y justamente porque Él quiso librarnos de ese castigo terrible, hizo Dios lo más grande que jamás nadie hubiera podido hacer: entregar la vida de su Hijo inocente por amor de nosotros. ¿Y cómo es que si nosotros no estaremos en la tribulación, sin embargo tenemos todo el escenario completo aquí, ¿no? En la Biblia? Ningún detalle queda afuera, todo está descrito allí en la palabra de Dios, en los puntos principales. Entonces, si no estaremos en la tribulación, pero podemos ver de antemano todo lo que va a suceder. Vamos entonces a ir al capítulo 14, versículo 6. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para que evangelizase a los que moran en la tierra, y a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo, diciendo a alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida, y adorad al que ha hecho el cielo y la tierra y la mar y las fuentes de las aguas. Es muy interesante encontrar aquí que es la única vez en toda la Biblia que un ángel de Dios está llevando el evangelio, porque nunca Dios trajo ángeles al mundo para evangelizar a las personas. Lo que Dios siempre hace es, Dios toma a un pecador como nosotros, un pecador arrepentido, y uno que es un pecador arrepentido le transmite a otra persona el evangelio. Y Dios hubiera podido mandar ángeles, pero nunca lo hace, ¿no? Ahora, en este caso, acabamos de ver el domingo pasado que estos 144,000 ya no están en la tierra, están en el cielo. Y eso nos indica que o bien han sido mártires que han... Los 144,000 de Israel o bien han sido mártires o bien han sido raptados, como el rapto de la iglesia. Una de las dos posibilidades. No sabemos ya con exactitud este detalle, pero de cualquiera de las dos maneras, estos 144,000 del capítulo 14 ya no están en la tierra, están en el cielo, como vimos el domingo anterior. Y ya no hay casi testigos del evangelio en el mundo. Y parece que por esa razón, ya no estando los 144,000 predicadores del evangelio, por eso entonces Dios envía a este ángel a proclamar el evangelio.
que tenía el evangelio eterno para que evangelizase a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Es decir, bueno, perdón hermanos, no se preocupen de mí, no hay problema con eso. Ahí tengo problemas de bronquitis, como ustedes saben, pero no me pasa nada, no voy a morir, no se preocupen. Bueno, decíamos que en este caso, como ya no están los testigos del evangelio, Dios manda un ángel para evangelizar, caso absolutamente excepcional en la Biblia, ¿no? Y después viene la caída de Babilonia, versículo 8. Y otro ángel le siguió diciendo, ya es caída Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Bueno, es la primera vez acá en Apocalipsis que se menciona Babilonia. Y vamos a ir explicando, después los otros capítulos hablan mucho más de Babilonia, pero vayamos explicando un poquito lo que es Babilonia. En el concepto bíblico, Babilonia es un misterio religioso, más exactamente es el de la religión católica, y que en el último tiempo, en el tiempo de la tribulación, se mezclará con una religión mundial. Eso ya está en formación. Hace muchos años se está formando una iglesia ecuménica, una super iglesia mundial. Claro, encabezada por el catolicismo, ¿no? Pero este misterio religioso de Babilonia ha venido desde del tiempo más antiguo. Recordemos que allí en Génesis, en la Torre de Babel, de allí viene el nombre de Babilonia, de la Torre de Babel. Y esta palabra Babel tiene dos significados. Por un lado significaba puerta hacia Dios, una puerta hacia Dios. Porque ellos quisieron edificar una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Eso fue el intento, ¿no?, de los hombres en Babel. Una puerta hacia Dios. Es decir, querían llegar al cielo echando de lado a Dios. Y eso es lo que el hombre hace, ¿no? El hombre quiere conseguir el paraíso de Dios en la tierra, pero quieren echar a Dios afuera de su paraíso. Entonces, ese es el origen de Babilonia. Y ya, está bien, hermano, muchas gracias. No se preocupen por mí como digo, pero gracias. El hombre quiere lograr el paraíso de Dios echando fuera a Dios. Y eso es el intento de Babilonia. Querer llegar al cielo, como hicieron en la Torre de Babel. Hagamos una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Pero ¿qué hizo Dios? Dios los esparció de aquel lugar. Además, Dios le puso otro nombre. En vez de puerta hacia Dios, Dios le puso el nombre Babel. Y Babel con el significado de confusión. ¿Ve? Entonces, un poquito más adelante, dentro de 2 semanas, veremos exactamente el Apocalipsis 17, lo que es Babilonia, que el Señor le llama una ramera religiosa. Y con ambos significados, se supone que el catolicismo es una puerta hacia Dios. El mundo lo ve como una puerta hacia Dios. Pero en realidad está lleno de confusión. Es solamente confusión y nada más que eso, lo que hay allí en ese misterio religioso. Pero por otro lado, además de ser un misterio religioso, Babilonia también es el imperio del anticristo. Es el imperio del anticristo. Entonces uno puede ver en estos capítulos que vienen un poquito más adelante, Dios le designa a ambos con el mismo nombre de Babilonia. El misterio religioso, el catolicismo con una super iglesia mundial, por un lado, y por otro lado el imperio mismo del anticristo. Están tan estrechamente ligadas las dos cosas, ¿no?
La fuerza del imperio del anticristo está ligada a ese poder religioso de Babilonia. Entonces, ahí dice, ya es caída, estamos en el versículo 8, ya es caída Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este tal beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día y noche, y ni quien quiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, se ha hecho una pregunta frecuentemente, esta pregunta. Si el Espíritu Santo ya no estará presente en los días de la tribulación, entonces, ¿cómo será la salvación? Entonces algunos dicen, bueno, entonces la salvación será en el tiempo de la tribulación como en el tiempo de la ley, por el cumplimiento de la ley. Bueno, un poquito de razón tiene eso, pero vamos a entenderlo, ¿no? En primer lugar, la salvación siempre ha sido y tendrá que ser por la gracia de Dios. A pesar de que en el tiempo antiguo Dios le planteó al hombre, si tú cumples la ley, mi ley, tú recibirás salvación por el cumplimiento de la ley. La condición estaba dada. El problema es que nadie nunca jamás ha podido guardar la ley de Dios. Ni antes ni ahora. Nadie puede con perfección guardar la ley de Dios, porque la ley de Dios es demasiado santa. Entonces el camino de ser salvo por el cumplimiento de la ley está completamente cerrado. Nadie puede cumplir la ley de Dios. Y por esa razón fue necesario que Dios enviase al mundo al Señor Jesús como sustituto de nosotros. Ya no por el cumplimiento de la ley, sino por la fe en Él. El único que ha cumplido la ley, el único que nunca pecó, el Santo Hijo de Dios. Entonces, han habido diferentes tiempos y todavía vendrán diferentes tiempos en la historia del hombre. Pero a través de toda la historia, siempre la salvación ha sido por gracia de Dios y será más adelante también por la gracia de Dios. Sin embargo, Dios ha establecido algunos criterios especiales en ciertas épocas, algunos criterios especiales. Ahora les pido guardar ahí, marcar Apocalipsis 14, porque vamos a ir a Primera de Reyes capítulo 19. Primera de Reyes capítulo 19, Antiguo Testamento. Y estamos en el tiempo de Elías. En Primera de Reyes, capítulo 19, Elías se encuentra con Dios, en la presencia de Dios. Versículo 9, capítulo 19, versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde tuvo la noche. Y fue a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, celando he celado por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado, y buscan mi vida para quitármela. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Mas Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un temblor, mas Jehová no estaba en el temblor.
Y tras el temblor un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo quieto y delicado, el cual como Elías oyó, cubrió su rostro con su manto. Y salió y paróse a la puerta de la cueva. Y he aquí una voz a él diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le vuelve a decir lo mismo, ¿no? Solo yo he quedado, nadie más ha quedado conmigo, y me buscan para quitarme la vida. Los hijos de Israel han derribado tus altares, se han llenado de ídolos, y yo soy el único que queda de parte de Jehová. Eso le dice Elías. Pero eso no era cierto. En el versículo 18, Dios le sigue contestando, versículo 18, y yo haré que queden en Israel 7,000, todas rodillas que no se encorvaron a Baal, y todas bocas que no le besaron. Aquí encontramos un ejemplo de cómo Dios establece el criterio suyo para la salvación en el Antiguo Testamento. Bueno, como sabemos, ¿no? La gracia de Dios, la fe en Cristo, no estaba planteada en el Antiguo Testamento, sino el cumplimiento de la ley de Dios. Sin embargo, esos corderos del tiempo de la ley apuntaban todos esos sacrificios al tiempo de la gracia que iba a venir. Y por otro lado, sabiendo Dios que el hombre no puede cumplir su ley, hubieron un gran número de personas en el Antiguo Testamento, ¿no? Los santos del Antiguo Testamento, los creyentes del Antiguo Testamento, que fueron salvos en ese tiempo. ¿Cómo fueron salvos? ¿Por el cumplimiento de la ley? No, nadie puede ser salvo por cumplir la ley. Fueron salvos por la gracia de Dios, aún en aquel tiempo. Sin embargo, miren, su identificación con el Señor, su identificación con la ley de Dios se manifestó de una manera específica aquí. 7,000 varones que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Ahora, eran salvos por la gracia de Dios y por la fe en Cristo, al cual todavía no lo conocían, pero esa es la manera de ser salvo. Sin embargo, notemos acá, ¿no? ¿Quiénes eran los que fueron salvos? Con exactitud, Dios mismo lo dice. Tengo yo reservados 7,000 varones de Israel. ¿Cuál es la indicación de ellos? No han doblado sus rodillas delante de Baal. Ahí está. Porque Elías le decía a Dios, yo soy el único que defiende tu palabra, tu ley. Y Dios le dice, no, eso no es cierto, Elías. Yo tengo 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Esos son los creyentes salvos del Antiguo Testamento. Ahí está. Bueno, un grupo muy pequeño en realidad, ¿no? Porque la nación de Israel tendría, por decir, 5 millones de personas o 7 millones. ¿Y qué cosas son 7,000 delante de 7 millones? Siempre un grupo pequeño, pero ahí está. Ahora vemos entonces, regresando a Apocalipsis, capítulo 14, volvemos allí, y aquí encontramos que Dios aplica un criterio parecido como en el Antiguo Testamento. ¿Qué ha sucedido en el tiempo de la tribulación con el Espíritu Santo? A ver, una preguntita de repaso. ¿Qué sucedió o qué sucederá en la tribulación con la presencia del Espíritu Santo en este mundo? Si recordamos, ¿no? ¿Estará presente el Espíritu Santo en el mundo en la tribulación? No, ya no. ¿Por qué no estará? Porque se habrá ido con nosotros, con la iglesia. Vino al mundo el día de Pentecostés el Espíritu Santo para vivir en los creyentes. Luego, el día del arrebatamiento de la iglesia, el Espíritu Santo se irá al cielo llevando a su iglesia. Saldrá del mundo el Espíritu Santo. Y es por esa razón, como en Tesalonicenses dice, ¿no? El diablo no tendrá ya más barreras. El que impide, ahí en Tesalonicenses se le llama al Espíritu Santo, el que impide la obra satánica. Y saliendo el Espíritu Santo que impide a Satanás, ya no habrá barreras y se desatará la obra del anticristo completamente. Entonces, estamos en el tiempo de la tribulación.
no está ya el Espíritu Santo. No es como ahora. Entonces, en ese sentido sí tienen razón muchos que dicen será como en el tiempo de la ley. Diremos parecido al tiempo de la ley. En el tiempo de la ley antigua, la ley de Dios, no estaba en el mundo todavía el Espíritu Santo. Recién vino el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿no? Al inicio de la iglesia. Pero para los creyentes del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no estaba morando en la persona de los creyentes. Actuaba sí el Espíritu de Dios de manera aislada, pero no estaba en el mundo, ni tampoco vivía en el cuerpo de los creyentes, como es ahora. Ahora sí, cada creyente es un templo del Espíritu Santo. El cuerpo de un creyente, hombre o mujer, es templo de Dios. El Espíritu Santo, que es de Dios, está morando en nuestro cuerpo como hijos de Dios. Pero entonces, llegamos a la tribulación, no está el Espíritu Santo, no hay freno para la maldad del diablo y del anticristo. Y aquí entonces, siendo una época tan especial, Dios aplica ese criterio, el sello del anticristo. Y no es que se salven por guardar la ley de Dios, tampoco en la tribulación nadie puede ser salvo por guardar la ley de Dios. Toda persona será salvo por la gracia de Dios. Pero fíjense el criterio que aplica Dios, ¿no? Porque aquí sí, de manera tajante, Dios lo dice, de manera tajante. Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este tal beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Aquí en este caso, Dios aplica ese criterio de manera especial. Toda persona que se deje sellar, como decía el capítulo anterior, dice, ¿no? En la mano derecha o en la frente. Toda persona que se deje poner el sello del anticristo, el 666, Dios lo va a desechar del todo, de una manera tan grande, que Dios dice aquí, eso sí, con mucha claridad: cualquier persona que se deje sellar por la marca del anticristo, esta persona beberá del cáliz de la ira de Dios. No solo eso, si alguno adora, el versículo 9 dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, o sea, al anticristo o a la imagen del anticristo, si alguno los adora y toma la señal en su frente o en su mano, allí será de manera completamente tajante, sí o no, perteneces al diablo o al anticristo, déjate sellar por el anticristo. Pero si tú perteneces a Dios, te va a costar la muerte, porque eso es lo que va a suceder. La tribulación va a estar llena de mártires. Ya hemos visto, ¿no? Los 144,000 en primer lugar, pero ellos son de Israel. Muchos millones de mártires habrán entre las naciones gentiles. Aparte de los 144,000, habrán muchos millones de mártires. Y toda persona que quiera seguir a Cristo no puede adorar al anticristo y tampoco puede dejarse sellar ni ponerse la marca del anticristo. Bueno, algunos hermanos por ahí, no sé cómo, pero hacen creer que si te pones la vacuna ya te selló el anticristo, ¿no? Eso es absurdo, ¿no? Acordémonos que las vacunas no se ponen en la mano derecha, tampoco ponen vacuna en la frente. Y la Biblia dice exactamente: la marca será la mano derecha, no la izquierda, o también en la frente, ¿no? La marca del anticristo. Bueno, Dios aplica ese criterio entonces para la persona que quiere seguir a Cristo tajantemente. O adoras al anticristo y a su imagen y te dejas sellar y ya estás desechado por Dios. Del todo quedas desechado por Dios. Bueno, es un poco intrigante pensar eso, ¿no? Ya no hay retroceso. La persona que adoró al diablo y a su imagen
y se dejó marcar con el anticristo, ya no hay, dice ahí, ya no hay forma de ser librado de la condenación. Pero la salvación no es por la ley, ni en el tiempo antiguo, ni ahora, ni en la tribulación. Solamente es la salvación por la gracia, en todo tiempo. Si bien es cierto que Dios aplica un criterio diferente. Vamos a mencionar muy poquito nomás otro juicio especial que es al final de la tribulación. Y eso está en Mateo 25. No lo vamos a buscar porque no tenemos tiempo, pero en Mateo 25 habla del juicio de las naciones. Y allí el Señor Jesús, cuando comience su reino, apartará, dice la Biblia, las naciones, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, a derecha y a la izquierda. Y dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, porque estuve desnudo y me cubristeis, con hambre y me disteis de comer, en la cárcel y me visitasteis, etc. Y entonces ellos dirán: Señor, pero ¿cuándo has estado enfermo y te hemos visitado, o desnudo y te hemos cubierto, etcétera? Y el Señor les dice: de cierto os digo, cuando lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Los hermanos más pequeños del Señor Jesús son la nación judía, son los judíos, o más exactamente los israelitas, ¿no? Porque se van a restaurar las 12 tribus de Israel. Habiéndose restaurado las 12 tribus de Israel, el mundo entero tendrá cierta actitud con ellos, con los israelitas, porque el anticristo perseguirá, entre todos los que persiga, a los que más perseguirá será a la nación de Israel. Recuerdan ustedes, ya hemos visto, ¿no?, en el libro de Zacarías, que dice que serán muertos las 2/3 partes de Israel. Si son 15 millones de israelitas, van a morir 10 millones y solo quedarán 5 millones que sobrevivan. Tan feroz será la persecución del anticristo con ellos. Y por eso en Mateo 25 al final el Señor Jesús aplica ese criterio, ¿no? Los que defendieron a mi pueblo Israel, a mis hermanos más pequeños, vengan conmigo. Y los que odiaron a mi pueblo Israel se van allá al lugar de condenación. Qué interesante, ¿no? Así que, como digo, Dios está aplicando criterios un poco distintos en diferentes épocas. En este caso, Dios aplica el criterio de la marca del anticristo. Y Dios plantea la cosa así, absoluta la cosa, ¿no? Tú me quieres seguir a mí, tú quieres amarme a mí, no podrás dejarte sellar por el anticristo. Pero ¿sabes qué sucederá? Vas a morir. Vas a ser perseguido y vas a morir. ¿Todavía quieres seguirme? Y la persona dirá: sí, quiero seguirte, ya sé que voy a morir, Señor. Pero el que se deje sellar por el anticristo está fuera completamente de la presencia de Dios. Algo realmente, ¿no?, que impacta bastante, cómo Dios aplica el criterio. Un tiempo diferente de ahora, claro. En el tiempo de ahora, si bien es cierto, no hay una división tajante de esa manera, pero de todas maneras sí hay, porque hay un testimonio público. Como una persona que se convirtió a Cristo, ¿cómo se identifica delante del Señor? Tiene que bautizarse, lo primero, ¿no? Se bautiza y comienza a congregarse en una iglesia local. Es parte de la familia de Dios. Se congrega en una iglesia local. Porque no hay un cristiano en secreto. Nadie es cristiano en secreto. Entonces, aún en este tiempo, ¿no?, ahí está la diferencia. El que es creyente en Cristo se ha bautizado, pertenece a una iglesia, se congrega y también se supone va a llevar una vida distinta, claro, de lo que va llevando el mundo. Muy bien, sigamos leyendo entonces. Versículo 13. Estamos en Apocalipsis 14, versículo 13. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados son los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansan de sus trabajos y sus obras los siguen.
Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno asentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Bueno, es muy fácil distinguir quién es, ¿no? Es el Señor Jesús, el Hijo del Hombre. El siguiente, versículo 15. Y otro ángel salió del templo, clamando con alta voz al que estaba sentado sobre la nube, o sea, al Señor Jesús. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegarte es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube, o sea, el Señor Jesús, echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguzada. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguzada, diciendo: mete tu hoz aguzada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están cumplidamente maduras. Y el ángel metió su hoz aguzada en la tierra, y vendimió la vid de la tierra, y echó la vendimia en el grande lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1,600 estadios. ¡Qué terrible! Porque varias veces en la Biblia el Señor usa esta figura, el lagar, que todavía, si no me equivoco, en algunos sitios todavía lo hacen así, ¿no? Es un lugar especial donde ponen las uvas, y si son color rojo, aunque no todas son rojas, pero generalmente, entonces las uvas rojas, y las personas pisan allí. Seguro ya no lo hacen así, pero esa ha sido la costumbre tradicional. Pisan las uvas y sale el jugo de la uva, ¿no? Completamente rojo. Simbólico de la sangre. Por eso tomamos en la cena del Señor el vino, ¿no? Símbolo de su sangre preciosa. Y aquí el ángel le dice al Señor Jesús: echa tu hoz aguda en la tierra y vendimia las uvas de la tierra, porque las uvas están maduras. Y el Señor Jesús lo hace. ¿Y qué es lo que sucede? En el gran lagar de la ira de Dios. El lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1,600 estadios. ¿Qué está haciendo Dios? Está destruyendo a esa generación humana, la más perversa que jamás ha habido en este mundo. Ahora, como he dicho varias veces, queridos hermanos, hermanas, es necesario que nosotros observemos, como decían los fariseos, las señales de los tiempos. Las señales de los tiempos. Nosotros estamos cerquísima del tiempo de la tribulación. Mucho más cerca de lo que nos parece. Y la maldad va aumentando de una manera exponencial. La maldad en el mundo aumenta tanto como la tecnología. La maldad aumenta a la par de la tecnología. Y la tecnología en el tiempo de hoy avanza tan rápido que uno no puede alcanzar el avance de la tecnología. Compra una computadora, le costó 8,000 soles y dice: uy, ahora sí, la computadora más moderna, 8,000 soles me costó. No, porque al próximo año, esa que le costó 8,000 soles ya se quedó atrasada. Porque en menos de un año salió otra que es más moderna. Y los celulares también, la gente se vuelve loco por un nuevo celular. La tecnología avanza tan rápido que no lo pueden alcanzar.
Pero por eso digo, hermanos, podamos observar las señales de los tiempos. La maldad avanza a los ojos de nosotros de manera tan rápido como avanza la tecnología. Y a veces la maldad tiene que ver bastante con la misma tecnología. Y la generación de personas que estén en el tiempo de la tribulación serán tan malvadas que nosotros no podemos imaginar esa maldad. El Señor Jesús dice, los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Ha visto alguna vez usted que los hijos asesinen a sus propios padres? Pero eso es lo que va a suceder en la tribulación. Y esta consumación de la maldad del hombre, Dios le ha dado rienda suelta a Satanás en el campo de la historia hasta que llegue a la consumación de lo que es malo y perverso contra Dios. Y entonces, esa es la figura que ha sucedido, ¿no? Dios le está dando rienda suelta porque Dios es soberano. Simultáneamente, como su iglesia en medio de este mundo, nosotros estamos en el mundo tratando de llevar el reino de Dios. Al mismo tiempo, hay una guerra mortal. Y esa guerra mortal es la multiplicación de la maldad. Cuando yo era niño, pues hace ya 55 años atrás, tengo 65, entonces a los 10 años de edad, todavía en las escuelas existía el principio de autoridad, es decir, el muchacho no podía faltar el respeto a sus profesores, porque el muchacho ya sabía lo que le iba a pasar. Yo también sabía lo que me iba a pasar si hacía eso. Recuerdo una vez que nunca lo he olvidado, estaba yo delante del auxiliar de educación, ¿no? Yo llegué tarde todavía acá al colegio Pablo Patrón. Llegué tarde y yo, pues, el adolescente así también siempre medio loco, ¿no? Y nos reunimos los que llegamos tarde. Y yo estaba con las manos en el bolsillo, así todo, como quien dice, a mí nadie me hace nada, ¿no? Las manos en el bolsillo. Y el auxiliar me dijo, sáquese la mano de los bolsillos usted. Uy, sí, muy bien. Pero a veces a mí también me ha caído ahí, y me ha caído no suavecito. Recuerdo una vez a los que llegaron tarde, todos los que llegaron tarde, venga acá usted, agáchese. Y una varilla esa del árbol, esa varilla suave del árbol, ¡juas! A cada uno. El otro, agáchese, ¡juas! Entonces, yo añoro los tiempos en que se ejercía autoridad sobre las personas. Y saben, hermanos, por qué la delincuencia en Lima ha crecido tanto que ya no se sabe cómo controlar la delincuencia. Es porque el gobierno no permite autoridad de los padres sobre sus hijos y no permite autoridad de los maestros sobre sus alumnos. Es por eso se ha destruido el principio de autoridad. Y si yo, que soy maestro, le llamo la atención a un alumno, nomás por eso me van a decir violencia psicológica y me pueden sancionar, llevar a la cárcel. Violencia psicológica, lo maltrató al niño psicológicamente. Y los papás también igual. Por eso digo, no sabemos distinguir las señales de los tiempos, la destrucción del principio de autoridad y la multiplicación de la maldad de una manera tan grande. Y tampoco nunca se había visto en el mundo, ¿no? En la historia del hombre, han pasado 6.000 años de historia del hombre, nunca el gobierno había legalizado que se casen 2 varones o que se casen 2 mujeres. Se unían escondidamente, eso siempre hubo, pero era una vergüenza. Nunca el Estado ha dicho, ahora es bueno el matrimonio de 2 hombres, de 2 mujeres. Es la primera vez
en 6.000 años de historia humana que ha sucedido eso. Son señales de cáncer terminal en el mundo. Y son señales de que estamos mucho más cerca de la tribulación, de lo que a nosotros nos parece. Y siendo la maldad del mundo, habiéndose consumado hasta el cielo la maldad del hombre, ¿qué está haciendo el Señor? Porque es el Señor Jesucristo, el que mete su hoz en la tierra y vendimia las uvas en el gran lagar. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. ¿Sangre de las personas? Sí, sangre de las personas de este mundo, sí, exactamente. Eso es lo que hace Dios, manifestando su ira contra este mundo pecador en extremo en aquel tiempo. Y cuando vemos esa manifestación de la ira de Dios, entendemos cuán grande es el perdón de Dios también. Cuán grande es su perdón con nosotros. Porque pudiendo Dios castigarnos de una manera tan terrible, no solo nos ha perdonado, sino que ha entregado a su santo Hijo para dar su vida en rescate por nosotros, por los pecadores. Vamos a entrar brevemente nomás en los minutos que nos quedan en el capítulo 15. Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que eran 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Y vi como una mar de vidrio mezclada con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su marca y del número de su nombre, estar en pie sobre la mar de vidrio teniendo las arpas de Dios. Y cantan la canción de Moisés, siervo de Dios, y la canción del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Tus caminos son justos y verdaderos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y no glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados. Y después de estas cosas miré, y he aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de un lino limpio y albo, y ceñidos alrededor de los pechos con cintos de oro. Y uno de los 4 animales dio a los 7 ángeles 7 redomas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive para siempre jamás. Los 7 ángeles, cada uno tiene una copa de oro. ¿Y de qué está llena cada copa de oro? De la ira de Dios. 7 copas llenas de la ira de Dios para ser derramada sobre este mundo. Y y fue el templo, versículo 8, ¿no? Y fue el templo henchido de humo por la majestad de Dios y por su potencia, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Nadie puede entrar en el templo. Bueno, a veces me da curiosidad que a veces en instituciones que tienen una jerarquía, por ejemplo, en la policía, ¿no? O en los cuarteles también, dicen: oye, no, ni entres a la oficina porque el capitán está que echa chispas, ni te acerques. Está pero amarguísimo, así que no, ni toques la puerta, aléjate, hasta que le pase la cólera al capitán. Bueno, esto es lo que ha sucedido en la ira de Dios. Y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Cuáles plagas? Llenas de la ira de Dios con este mundo, lleno del pecado en su más grande
extremo, en su más grande extremo. Una vez lo hizo Dios con Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan ustedes, no? Para dejar un escarmiento lo hizo Dios, pero ni con ese escarmiento el hombre tampoco se aparta de la homosexualidad. Y lo que hizo Dios fue en Sodoma y Gomorra enviar a 2 ángeles para verificar hasta qué extremo llegaba la maldad de estos varones de Sodoma. Llegaron los 2 ángeles a la casa de Lot, donde se alojaron, y en la noche ya, cuando cayó la noche, vinieron los varones de Sodoma, desde el más viejo hasta el más joven, y le dijeron a Lot, reunidos ahí en multitud en la puerta de Lot, dijeron: saca a los varones que han venido a ti para que los conozcamos, o sea, para que los violemos, a los 2 ángeles que han venido a ti. Y al suceder eso, entonces ellos le anunciaron a Lot: Dios va a destruir, al amanecer, Dios va a destruir esta ciudad con fuego y con azufre. Y así sucedió, para que quede un escarmiento de la maldad del hombre. Y en este caso, ¿no? En la historia de la eternidad quedará el escarmiento de la maldad del hombre, y hasta dónde desemboca el hombre cuando se aparta de Dios. La historia del hombre, que el hombre siempre se justifica, ¿no? El hombre siempre sabe justificarse, es un maestro el hombre, el ser humano, para justificarse, o sea, para querer justificar sus pecados delante de Dios. Pero terminada la historia humana, terminados 6.000 años de historia humana, en eso termina la historia del hombre. Es como una explosión de maldad. Este tiempo es una explosión de maldad. Y Dios también tiene reservada su ira más terrible para este tiempo. Pero fíjense, aún en el tiempo de la ira terrible de Dios, ¿qué hace Dios aún en el tiempo de su ira terrible? Envía un ángel a proclamar el evangelio a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aún en medio de su castigo terrible está todavía la misericordia de Dios con el pecador. Su misericordia. Si tenemos unos minutitos, avanzaremos los pocos minutitos que tenemos en el capítulo 16. Capítulo 16. Y oí una grande voz del templo que decía a los 7 ángeles: id y derramad las 7 redomas de la ira de Dios en la tierra. Y el primer ángel fue y derramó su redoma en la tierra, y fue hecha una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Y el segundo ángel derramó su redoma en la mar, y fue vuelta en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en la mar. Y el tercer ángel derramó su redoma sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y fueron vueltas en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: tú eres justo, oh Señor, que eres y que eras y que serás, porque has juzgado así. Porque ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú les has también dado a beber sangre, porque son dignos. Y oí a otro del altar que decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y el cuarto ángel derramó su redoma sobre el sol, y le fue dado que afligiese los hombres con calor por fuego. Y los hombres se inflamaron con el grande calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Tan grande es la maldad en este caso. En vez de arrepentirse y dar gloria a Dios y someterse al perdón de Dios, en vez de eso, ¿qué hacen? Blasfeman contra el Dios de los cielos en primer lugar, y en segundo lugar cierran su corazón para no arrepentirse. Versículo 10. Y el quinto ángel derramó su redoma sobre la silla de la bestia, y su reino fue hecho tenebroso,
y se comieron sus lenguas de dolor, y blasfemaron del Dios del cielo por causa de sus dolores y por sus plagas. Nuevamente, y no se arrepintieron de sus obras. Y el sexto ángel derramó su redoma sobre el gran río de Éufrates, y el agua de él se secó para que se aparejase camino a los reyes de la parte de donde sale el sol. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque estos son espíritus de demonios que hacen prodigios para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel grande día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hasta ahí vamos a llegar. Y están aquí las 3 personas de la Trinidad satánica. Recuerdan, ¿no? Hemos explicado sobre la Trinidad satánica, una imitación de Dios. Allí en el versículo, sí, versículo 13, sí, efectivamente. Y vi salir de la boca del dragón, ese es el diablo mismo. Y en segundo lugar, y de la boca de la bestia, ese es el anticristo. Y en tercer lugar, de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Un demonio salió de cada uno de ellos, ¿no? Del diablo mismo, del anticristo y del falso profeta. Y estos demonios fueron a engañar a los reyes del mundo entero para enfrentarse contra el Señor Jesús. Para enfrentarse contra el Señor Jesús. Qué terrible será ese tiempo. Gracias a Dios que nosotros no habremos de pasar toda esa tribulación, hermanos. Pero una de las cosas que debemos siempre recordar esta: si alguna persona le escucha a usted, una persona incrédula, si le escucha, háblele de la tribulación, explíquele. Eso siempre hago yo. A cualquiera que me escucha, yo le hablo del Evangelio. Hay muchos que no quieren oír, entonces no se puede porque no quieren oír. Pero a cualquiera que me escucha, yo le hablo. Háblele de la tribulación, háblele de lo que usted está aprendiendo. Porque un día, si esa persona no aceptó a Cristo por el testimonio suyo, un día esa persona muy pronto estará en medio de la tribulación y recordará los detalles que usted le ha explicado acerca del anticristo y de la tribulación. Y él podrá entender. Un cristiano me dijo que para ser salvo no hay que dejarse sellar por el anticristo. Simplemente tiene que seguir a Cristo y no dejarse sellar, y ya está. Esa persona será salva por el testimonio de usted. Hoy en día no creerá, pero la tribulación viene. El Señor viene mucho más pronto de lo que nosotros pensamos, queridos hermanos. Eso es lo que va a suceder. Vamos a orar un momentito. Gracias, Señor Padre Celestial, por tan grandes maravillas relatadas en tu palabra. Podemos conocer cuán grande será la ira de Dios en este momento. Podemos conocer cómo el Señor Jesús lanzará su hoz aguda sobre la tierra, y el gran lagar de la ira de Dios desatará la sangre de las personas por 1600 estadios, ríos de sangre de la gente malvada. Y dentro de tu justicia, Señor, es por eso que te alabamos y te glorificamos. Pero también por tu grande misericordia con nosotros, Señor. Nos has hecho justos sin haberlo merecido. Nos has limpiado, nos has emblanquecido por la sangre del Cordero. Bendito sea tu nombre de amor y de misericordia, Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.